La placa base, también conocida como placa madre, es el elemento principal del ordenador y hace que todos sus componentes funcionen en equipo. Está hecha de material sintético, formada por un circuito impreso, en la que se halla un conjunto de chips y se coloca dentro de una caja que por lo general está hecha de chapa. Las placas base necesitan tener dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, así que, a lo largo del tiempo, han ido cambiando de orientación y tamaño. El formato más popular es el ATX. Fueron introducidas por Intel en 1995 y ofrecen más ventajas, como una mejor disposición de sus componentes, mejor refrigeración y unos cables más cortos. A continuación, hablaremos de los componentes y su posición en la placa base. El zócalo es el conector en el que se inserta el microprocesador o CPU. Los primeros microprocesadores se soldaban a la placa base o se insertaban en el zócalo y no se podían sacar, pero ahora es fácil cambiarlo ya que el zócalo dispone de una palanca que permite introducirlo y extraerlo sin hacer presión, lo que evita que se puedan doblar las patillas. El microprocesador es el cerebro del ordenador, ya que se encarga de ejecutar todos los programas. Las marcas más usadas son Intel y AMD, y existen multitud de categorías y modalidades que se ajustan a las necesidades específicas de cada equipo. La BIOS, o sistema básico, de entrada y salida, es la encargada de que el software reconozca el hardware, es decir, es la responsable de comunicar al ordenador los componentes físicos que tiene, como por ejemplo el monitor, el teclado o el ratón. Si detecta algún fallo, avisa mediante un mensaje en la pantalla, con pitidos de alarma o con indicadores luminosos. Al encenderse el ordenador, la información de la BIOS, como la versión o el fabricante, se muestra en la pantalla del monitor, pero es difícil de verla, ya que aparece durante muy pocos segundos. Ranuras de memoria. Son los conectores donde se instala la memoria principal del ordenador, llamada RAM, o memoria de trabajo. Estas ranuras se agrupan en bancos de 1, 2, 4 o 6 zócalos, están numerados y normalmente se colocan abriendo los sujetadores, ubicados en cada extremo de la ranura. La RAM es la memoria principal del ordenador, que se puede leer y escribir con rapidez. Es volátil, así que pierde sus datos al apagar el ordenador. Su tamaño se mide en megabytes o gigabytes. El chipset es un conjunto de circuitos lógicos que ayudan a que el procesador y los componentes del ordenador se comuniquen con los dispositivos conectados a la placa base y los controlen. Existe un chipset norte y un chipset sur. El norte controla el microprocesador, la memoria RAM y el puerto de la tarjeta de vídeo. Además, está conectado al chipset sur, que se encarga de controlar la tarjeta de audio y de red, los conectores USB, el teclado, los lectores de CD y DVD, y las tarjetas de expansión. Los slots son las ranuras donde se introducen las tarjetas de expansión. En una placa base actual podemos encontrar ranuras PCI y otras más rápidas llamadas PCI Express. Generalmente, las placas base cuentan con al menos 2 o 3 ranuras PCI. Las tarjetas de expansión sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. Por ejemplo, podemos encontrar tarjetas de sonido pudiendo usar altavoces, auriculares y micrófonos. Tarjetas de video para conectar monitores o televisores, y las tarjetas de red, en las que se puede conectar otros ordenadores. Conectores internos. Son los conectores para dispositivos internos. Los más importantes son el puerto ID, o SATA, controlan los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros o los lectores y regrabadores de CD y DVD. Los puertos USB adicionales que aparecen en la parte frontal de la caja, y los puertos para los indicadores del panel frontal de la caja, como el botón de encendido, el de reiniciar, y las luces que indican la actividad del disco duro o la alimentación del ordenador. Conectores externos. Sirven para conectar los dispositivos externos. Algunos de los más comunes son los puertos PS2, sirven para conectar el teclado o el ratón. Los puertos serie para conectar los dispositivos antiguos. Los paralelos sirven para conectar las impresoras. Los puertos USB para conectar los distintos periféricos. El 1.0 y 2.0 son de color negro y la versión más rápida 3.0 se presenta en color azul. Los conectores RJ45 sirven para conectarse a una red informática. Los conectores VGA, HDMI o DVI son para la conexión del monitor del ordenador. Y los conectores de audio sirven para conectar altavoces, micrófonos o auriculares. Conectores de energía. Sirven para conectar los cables de la fuente de alimentación a la placa base. De esta manera, la placa base suministrará la corriente a los componentes que se conectan a ella. La pila, o batería. Gracias a ella, se puede almacenar la configuración del sistema usada durante el arranque del ordenador, como la fecha, la hora,
los parámetros de la BIOS, etc. En resumen, se encarga de conservar la información de la BIOS cuando el ordenador está apagado. El último componente del que hablaremos es el ventilador. Es un componente fundamental para mantener la temperatura operativa adecuada en el ordenador, optimizando así el rendimiento del sistema. Se coloca encima del microprocesador, ya que este es el componente que más calor desprende. Si un ordenador se reinicia continuamente, es muy probable que no esté bien refrigerado, así que sería necesario cambiar el ventilador por otro.